Recording in progress. Muy buenas noches con todos. Dios me los acompañe, Dios me los guarde. Y contentos por verlos en esta noche, acompañándonos en este webinar. Mi nombre es Eduardo Barba, Sociedad Bíblica Peruana. Un saludo desde aquí y un saludo de las Sociedades Bíblicas Unidas, un equipo grande en el cual llevamos la palabra de Dios a todos los seres humanos como misión fundamental
aquí en el trabajo de la Sociedad Bíblica a través de la traducción. Ya vamos en nuestra segunda conferencia de este año. Ya van casi 4 años que llevamos este tipo de conferencias y les agradecemos el acompañamiento que viernes a viernes nos van haciendo. Nosotros con alegría y con entusiasmo vamos programando viernes a viernes para que la palabra de Dios se haga viva en cada una de nosotros y la podamos interactuar y vivir en nuestras comunidades, ya sea de fe o dentro de mi sociedad. Les pido que me acompañen en una palabra de oración para dar inicio a este webinar de este viernes 16 de enero. Señor, te damos gracias por este tiempo de juntarnos, de escucharte y poder aprender de lo que tienes tú para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos a hacerlo visible y viable en nuestras comunidades de fe, en nuestra sociedad, y que tu nombre sea resaltado y seas tú el excelso y el elevado. Oramos agradecidos a ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y decimos amén, amén y amén. Eh, Le voy a pedir a mi compañero Juan Carlos, ahí podemos comenzar con el tema del texto bíblico. Siempre ponemos viernes a viernes una comparación entre lo que es la Reina Valera del 60, esa Reina Valera clásica, que les aseguro más del 50 o 60% acá presente la tienen como lectura de cabecera con la RBC. Si no lo tiene Juan Carlos, yo entonces me voy a tomar la libertad de leerlo para poderlo ahí poder ver. A ver, vamos a ver. Se los voy a leer. Por favor, me prestan atención. Ay, no, ahí está. Ahí está. Así que voy a hacer la lectura de la Reina Valera del 60, que les aseguro todas la conocemos al pie, y quiero que nos sigan a través de la lectura de un lenguaje ya contemporáneo, la Reina Valera contemporánea. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿En dónde está el texto que acabo de leer? 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 5. Y ahora lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, y les aseguro que es algo más cercano, algo más propio, porque es ya con un castellano latinoamericano contemporáneo, y esta traducción dice así: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no se hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita y no es rencoroso. 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 5, leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Les animamos, hablo en plural como sociedad bíblica, a que podamos ir tomando como lectura primaria la Reina Valera contemporánea, que eso se nos acerca más a nuestra lectura y a nuestro contexto del día a día. Sin más preámbulos, voy a presentar al pastor Heraldo, acá paisano, el pastor Heraldo, ¿no? Él es pastor asistente de la comunidad de fe Catedral de Fe. Él es director académico del Seminario Bíblico Palabra de Fe y es profesor en teología. Así que, sin más decir, pastor Heraldo, lo dejamos en estos 45 minutos. Puede ir ya compartiendo su diapositiva y estamos atentos para escucharle en el tema de día de hoy de la inspiración. Gracias. Gracias,
Querido hermano Eduardo, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gusto en conocerles. Estaba leyendo que algunos están desde Colombia, Venezuela, a lugares de acá del Perú y la verdad me siento muy contento, agradecido con el Señor y gracias por estar en esta charla. Y el tema de hoy es la inspiración de las escrituras. Vamos a tener unos 40 minutos aproximadamente para ver este tema importante. Eh, sí lo pueden ver en pantalla ahora, ¿verdad? Ahí está, ¿cierto? Ok, muy bien. Bien, hermanos. Gracias al Señor entonces por este tiempo. ¿Por qué este tema lo escogí? ¿Por qué este tema lo he tenido en cuenta? Bueno, vamos a intentar, o voy a intentar responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es lo inspirado? ¿El autor o los escritos? ¿Los originales o las copias? ¿Cómo es que Dios inspiró al autor humano? ¿Le dictó verbalmente lo que habían de escribir? ¿O cómo fue ese momento de inspiración cuando Dios hablaba su palabra al autor humano y él qué sentía, cómo se ponía o cómo él sabía que era inspirado? Vamos a tratar de responder estas preguntas a través de esta ponencia. Y vamos a arrancar con esto, vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué es tan importante que entendamos la inspiración de las Sagradas Escrituras? 4 puntos se consideran. Primero, porque no habrá duda de nuestra salvación y de conocer la voluntad de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia y conocemos a Dios, pero también su voluntad a través de su palabra. Y cuando nosotros estamos, o sea, conocemos la palabra de Dios, nuestra salvación, por decirlo así, se va a afirmar mucho más, o nuestra convicción en cuanto a la salvación se va a afirmar mucho más. También porque la Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta. A través de ella Dios nos guía. Hay teorías que niegan la inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras y porque nuestra interpretación será ceñida al texto. Cuando nosotros tenemos en cuenta que la Biblia es inspirada por Dios, entonces estas 4 cosas, al menos desde mi punto de vista, pueden haber otras más, vamos a siempre estar seguros con esto, ¿no? Seguros con esto. Entonces, vamos a tener en cuenta primero este punto. Origen de las Sagradas Escrituras. Según 2 Timoteo 3, 15 al 17 y 2 de Pedro 1, 20, 21, las Sagradas Escrituras proceden directamente de Dios y que fue el Espíritu Santo quien llevó a los profetas a decir y a escribir exactamente lo que él quiso. Dice, según Timoteo 3:16, una partecita nada más, porque después vamos a ver toda la parte completa. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Obviamente que cuando Pablo escribe toda la escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque en esos tiempos aún todo el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pero podemos tomar este texto ya en estos tiempos para afirmar que tanto el antiguo como el nuevo es inspirado por Dios. Y Pedro, segunda de Pedro 1, 19 al 21, solamente una partecita de este versículo, nos va a decir, los santos hombres de Dios, refiriéndose a los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. No fue una ocurrencia del escritor humano. Por más inteligente que Pablo haya sido, que Moisés haya sido, porque ellos habían recibido una educación de mucha altura en esos tiempos, no fue ocurrencia de ellos. No fue ocurrencia de ellos. Y aquí vemos cómo fue el tema de la inspiración entonces. Y aquí los profetas, los santos hombres de Dios, tampoco se les ocurrió hablar alguna cosa como profecía,
bueno, como ahora lamentablemente algunos aducen que son profetas, pero hablan cualquier cosa que se les ocurre y que lamentablemente no está en la palabra de Dios. En esos tiempos no fue así y tampoco debe ser así en estos tiempos, aunque ya la inspiración ya en estos tiempos ya no se da, se cerró el canon bíblico, ya no hay más inspiración. Entonces, a través de estos dos versículos podemos afirmar que cuando hablamos de inspiración decimos que parte de Dios mismo la escritura, no parte del ser humano o del escritor humano. Entonces ahora podemos decir que la inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque hay gente que usted ha escuchado decir de repente que el hombre por su inteligencia eh, pudo escribir cosas bonitas, ¿no? Pero no es así, no es así. Entonces la inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. Que si bien es cierto, hay autores humanos, o sea, el hombre, el que tuvo el don de la inspiración que escribió, pero no fue ocurrencia de él, no fue el sentimiento de él, no fue la emoción de él, no fue el pensamiento de él, sino que Dios los inspiró para escribir. Y en algunos casos de profetas que los inspiró para hablar, aunque no para escribir. Por eso es que hay profetas escritores, hay profetas que profetizaron, pero que no escribieron. Fueron otros que escribieron las profecías que ellos dieron en su tiempo. Entonces, el término griego traducido como es inspirada, según Timoteo 3:16, es teoneustos. Teoneustos. ¿Qué significa teoneustos? Esta palabra griega que en Timoteo aparece como es inspirada. Gramaticalmente, teoneustos no es un verbo, sino un adjetivo formado por la combinación de dos palabras griegas. Teos, que significa Dios, y neo, que significa soplo o aliento, a la que se añade el adjetivo verbal tos. Entonces, ¿qué es teonestos entonces? Cuando hablamos de inspiración o de que la Biblia es inspirada. Literalmente significa que toda la escritura fue exhalada o soplada por Dios, indicando que la escritura es el resultado del soplo de Dios. Recordemos, Él es el autor. Dios exhaló su palabra, Dios dictó su palabra. Y el autor humano recibió esa palabra y la escribió. Por eso, es decir, que Dios comunicó su palabra o Dios habló su palabra. Aquí tengamos en cuenta esta comparación. Vale la pena la comparación con el significado de neuma o viento o soplo, comúnmente traducido como espíritu. En este contexto también es interesante ver la acción del Espíritu Santo que se describe como soplar. En Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando Dios sopla o exhala su palabra, es el Espíritu Santo quien obra en la mente, en la totalidad del autor humano, para que él pueda escribir, dirigido por Dios. De tal manera que lo que el ser humano escribe, inspirado por el Espíritu Santo, es exactamente lo que Dios le estaba inspirando, lo que Dios le estaba dictando que escriba. Por eso es que podemos decir que la Biblia en ese sentido es infalible, es inerrante, no tiene errores, no tiene fallas, porque Dios es el autor original. Voy a pasar algunas diapositivas, porque quiero terminar con un concepto, lo puse casi al final, para luego continuar con lo que estoy tratando. Evidencia de la inspiración de la Biblia. ¿Cómo nosotros afirmamos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos decirle a alguien, bueno, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, que es infalible, autoritativa, inerrante, que Dios es el autor, el ser humano escribió,
pero no ocurrencia de él, no por un sentimiento, no por lo que él sentía o presentía, o por un prejuicio, en fin, sino que es Dios quien dictó al ser humano, o en este caso al escritor humano, al geógrafo, para que él pueda escribir correctamente. Entonces, tenemos que presentar evidencias al respecto. Pero también surgen algunas preguntas en esto. Por ejemplo, ¿es posible probar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber esto? ¿En qué se diferencia la Biblia de los escritos sagrados de la India, de Persia, del Corán, etcétera? De otros libros que también reclaman ser sagrados. Para eso hay que responder estas preguntas basándonos en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, podemos decir que las mismas sagradas escrituras nos dan evidencia que son inspiradas. Pero aún eso pueden surgir unas preguntas, ¿no? Porque alguien nos puede decir, ¿es legítimo apelar al propio testimonio de la Biblia en apoyo de tal afirmación? Es decir, alguien nos puede decir, pero la Biblia dice que es inspirada. Y yo no puedo aceptar porque simplemente la Biblia dice que es inspirada. Entonces nosotros tenemos que buscar textos bíblicos para poder responder esas preguntas. Otra pregunta es, ¿no es esto una forma abusiva de dar por cierto lo que está bajo discusión? Hacer que la Biblia misma sea el árbitro primero y final de su propia causa. Porque hay gente que nos puede decir eso, ¿no? Claro, van a decir, ustedes los cristianos aceptan eso. Y obviamente que lo aceptamos porque es un asunto de fe. Pero también vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a responder estas preguntas que a veces quieren hacernos dudar de que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia nos da información de que la mente es inspirada. Por ejemplo, un versículo clásico, según Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces Pablo aquí le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? La Biblia misma testifica haber sido hablada directamente por Dios, sin tener en primera línea el medio por el cual llegó a su realización final. Esto quiere decir el ser humano. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la escritura. El ser humano escribió, pero porque Dios lo inspiró a que escriba. Entonces, las Sagradas Escrituras son un producto de Dios mismo. Esto debemos tenerlo en claro. Esto para nosotros es un dogma, es doctrina. La Biblia afirma que es inspirada por Dios. Pero nos pueden decir, pues como la pregunta que estaba planteando, pero si la Biblia lo afirma, yo no necesariamente tengo que aceptarlo. Muy bien, entonces vamos a ver otros versículos bíblicos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía, aquí estamos, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, no fue ocurrencia de un profeta, de Elías, de Moisés, de Jeremías. No, no fue producto de ellos. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Interpretamos esto. El apóstol Pedro explica en el versículo 21 que el origen de la profecía no se encuentra en la voluntad humana. La profecía bíblica no es la propia interpretación de la historia por el hombre, sino que
Los profetas hablaron de parte de Dios. Así lo dice el texto, así lo dice Pedro. Impulsados por el Espíritu Santo. Esto significa que los profetas fueron sustentados por el Espíritu Santo en el proceso de su interpretación de la historia. El profeta hablaba, Dios lo inspiraba, hablaba, y lo que él hablaba era palabra de Dios. Luego vemos algunos versículos más al respecto. Para el surgimiento de profecía, el obrar del Espíritu Santo es eminentemente importante. No podemos obviar al Espíritu Santo. El ser humano no es el factor constituyente en el proceso de la teonestía, o sea, de la inspiración. Con esto no negamos el uso de las funciones naturales del ser humano al escribir. Bueno, de aquí vemos que Dios no anuló las emociones, las palabras, la cultura, su manera de escribir, no anuló nada. Al contrario, Dios usó todo lo del ser humano para que pueda escribir lo que Dios quería que el ser humano escriba. En sus propias palabras, es cierto, pero dirigido por Dios mismo. Y en este caso, el Espíritu Santo, el agente divino, toma un papel muy importante. El Espíritu Santo movió y sustentó a los autores bíblicos en el proceso de su trabajo literario. Así que ningún error, equivocación o defectos han podido meterse en estos escritos. Por eso le decía en la primera diapositiva, en la primera parte, que cuando nosotros tenemos en cuenta qué cosa es la inspiración y afirmamos que la Biblia es infalible y es inerrante y que nos va a servir para nuestra interpretación, para nuestras predicaciones, para nuestras enseñanzas, para nuestros consejos, para nuestras conversaciones allí en la mesa con nuestros hijos, con nuestra esposa, allí de repente con los grupos de hombres, de caballeros. Cuando tenemos en cuenta esto y lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que aconsejamos, lo que decimos, nace de la palabra, entonces va a haber una formación en el cristiano. Va a haber una formación total, una formación espiritual, una formación emocional, una formación, ¿por qué no decirlo? Una formación física también. Porque la Biblia nos lleva a eso. La Biblia es formativa. La Biblia es formativa. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, según Samuel 23:2, también nos dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, dice Samuel. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. O sea, no fue ocurrencia de Samuel hablar las cosas que están ahí en el segundo Samuel capítulo 23. Entonces, podemos decir al respecto que el hablar verbal y humano es identificado aquí con el hablar mismo de Dios. Esa era una característica de los hombres de Dios, era una característica de los profetas, o de hombres que hablaban inspirados por Dios. Era la misma palabra de Dios la que ellos estaban hablando. Y esto, hermanos, para nosotros también es importante. Cuando nosotros predicamos, enseñamos, damos un consejo y tenemos la palabra como un instrumento útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, entonces la palabra forma al oyente, forma al discípulo. Y va a ser una formación correcta. Cuando la Biblia la combinamos con psicología, con filosofía, con frases bonitas, ¿ya? Frases, no estoy en cuenta de las frases bonitas que se dan, pero cuando más valor le damos a nuestras frases bonitas porque pegan bien, caen bien al oído, la gente aplaude, y dejamos la Biblia a un ladito, entonces más valor le damos a nuestras frases bonitas, podemos errar, podemos cometer errores. La Biblia es infalible. La Biblia no tiene errores. Entonces, con esto el Espíritu Santo se convierte en el sujeto del hablar y usa la lengua, en este caso de David, de quien trata este capítulo, este versículo, para hablar la palabra de Dios. Hablada por medio del Espíritu Santo, está sobre la lengua de David
comparar Marcos 12:36, Hechos 1:16. Ojo, la palabra del Espíritu Santo sigue siendo palabra del Espíritu Santo cuando se convierte en palabra escrita. Ellos hablan, en este caso David, perdón, yo había dicho que es Samuel porque había el texto, pero es David en el contexto. Ellos hablan y cuando el autor humano escribe lo que David u otro profeta habló, sigue siendo palabra de Dios y que para nosotros va a tener una enseñanza actual. Cuando el Espíritu Santo habla, habla con palabras humanas, normales y entendibles. No nos habla en otro lenguaje. Por eso es que de aquí entendemos que cuando el autor humano escribe, escribe de acuerdo a las palabras que él hablaba. Por eso usted cuando lea a Pablo, lea a Pedro, usted nota una distinción en el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba tal como él era. Y Dios usa a Pablo y a Pedro en esa distinción, digamos, intelectual. Los usa y a nosotros no nos afecta en nada, porque sigue siendo palabra de Dios. Otras evidencias bíblicas que corroboran la teonestía o que la Biblia es inspirada. Juan 16, 12 al 14. Muchas cosas me quedan aún por decirles, esto lo dijo el Señor Jesús, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Alguna interpretación aquí al respecto? Aquí vemos la promesa del Espíritu Santo que hace el Señor Jesús. El Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por colaboradores de ellos. El hablar es obra del Espíritu Santo. Él guía a toda la verdad. Esto quiere decir que el Espíritu Santo controla todos los procesos de entendimiento y comprensión y da razón de la obra redentora de Cristo. Este Espíritu de la verdad estuvo presente en la formación del texto del Nuevo Testamento, así como lo estuvo en la formación del texto del Antiguo Testamento. Por medio de su obrar fueron formados ambos textos. Aquí tenemos, en Juan 16, tenemos, por ejemplo, un buen texto como para decir que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios, porque recordemos que según Timoteo 3:16 se refiere al Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que guió a los apóstoles del Nuevo Testamento para que escriban tal y conforme Dios los estaba guiando. El Espíritu de verdad los guió, los dirigió, los inspiró para que escriban sin hierro, sin cometer errores, de una manera infalible. Primera de Pedro 10:11, 1:10-11 nos dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, qué estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. El Espíritu Santo estuvo en los profetas. Su trabajo en este contexto es descrito con la palabra griega edelú, que viene de la palabra delú, explicar, aclarar. El Espíritu Santo señaló el tiempo y las circunstancias de los sufrimientos de Cristo. Esta testificación del Espíritu Santo formó parte de la profecía. Así que los historiadores del Antiguo Testamento escribieron correctamente lo que habían recibido por el obrar del Espíritu Santo. Lo mismo es válido para el Nuevo Testamento. Vamos a retroceder un poquito las diapositivas para ver algunas cositas más acerca de la inspiración. Aquí. Hay que tener en cuenta esto, que Dios inspiró o comunicó a quienes Él mismo les dio el don de la inspiración. Es decir,
Nosotros tenemos 40 escritores. Algunos afirman que son 44. Puede ser que sean 40, 44. Algunos autores, algunos teólogos no se ponen de acuerdo en la cantidad. Pero lo cierto es que no todos tenían el don de la inspiración. Dios les dio el don de la inspiración solo a algunos, a los agiógrafos, a los autores humanos, a los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que Elías, por ejemplo, siendo un profeta de Dios grandioso, no escribió sus profecías. Eliseo tampoco escribió sus profecías. Ellos tuvieron el don profético, pero no el don inspiracional o el don de la inspiración. Fueron otros los que escribieron las profecías que ellos profetizaron. Por eso es que podemos decir que Dios inspiró, comunicó a quienes Él mismo les dio el don de la inspiración. Y tenemos versículos bíblicos. Por causa del tiempo, no vamos a leerlos, pero son varios versículos bíblicos, Éxodo 4:30, Deuteronomio 4:2, Isaías 59:21, etc. Y podemos decir que el común en estos versículos es, habló, dijo Jehová. No es, digo yo el profeta. No es, dijo Jehová. Dijo Jehová. O habló Jehová. Es el común denominador en estos versículos bíblicos. Queriendo decir con esto que Dios habló a través del profeta y que algunos sí escribieron lo que también profetizaron, como Moisés, por ejemplo, Jeremías, Isaías y otros más, porque tuvieron el don de la inspiración. No todos tuvieron este don. Otra cosa más, versículos claros en los que Dios instruyó a hombres a escribir las palabras divinas. Por ejemplo, Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, etc. Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te hablaron. Jeremías 36, 2 dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras, etc. ¿Qué más podemos decir? Hay otro versículo más en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:11, dice que decía yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, perdón, el primero y el último. Y el Señor le dice, en este caso a Juan que estudió Apocalipsis, escribe en un libro lo que ves. 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe. Y Juan escribió, porque Dios le dio el don de la inspiración a este hombre de Dios, a Juan. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dijo Pablo, son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo. Algo más que hay que entender aquí en cuanto a la inspiración. La inspiración, en la inspiración la palabra de Dios y la palabra de hombres no se mezclan. Hay que entenderlo. Dios inspira su palabra. Dios inspira al autor humano. El autor humano escribe, pero esas palabras no se mezclan. Por eso podemos decir que a pesar que el ser humano escribe, es cierto, inspirado por el Espíritu Santo, sigue siendo o es palabra de Dios, porque Dios, digamos, es el autor original y usa a santos hombres para que escriban. Las Sagradas Escrituras son palabra de Dios y palabras habladas y escritas por seres humanos, sin que palabra de Dios y palabra de hombre sean entremezcladas. Por eso pues, podemos decir que es inerrante, es infalible. Porque si hubiese escrito el autor humano, el profeta, el apóstol, el sacerdote, hubiese escrito de su propia cuenta, como son los libros apócrifos, entonces los libros que nosotros reconocemos como canónicos también tuviesen errores. Y ya habría una mezcla ahí de verdad con error y nos vamos a desviar. Algo análogo en la unión hipostática, por ejemplo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero y totalmente Dios. O sea, tiene naturaleza divina como el Padre y el Espíritu Santo, y verdadera y totalmente tiene naturaleza humana, es decir, es hombre, sin pecado. Ambas naturalezas están juntas, pero no se mezclan, tampoco se separan.
En el caso de la Biblia, es palabra de Dios, palabra de hombre, porque fue escrita en palabras humanas, pero no hay una mezcla. O sea, Dios siempre va a ser el autor principal, digámoslo así, el autor fundamental. Eh, Algo más aquí. La inspiración solo aplica a los manuscritos originales. Allí donde escribió Moisés, allí donde escribió, en el material donde escribió Jeremías, en el material donde escribió el apóstol Pablo, allí en los pergaminos, en los rollos, etcétera, eso es inspirado. Eso es inspirado. Lo leo aquí de esta manera. No aplica en las copias. Lo que nosotros tenemos ahora son copia de copia de copias. Tampoco aplica en las traducciones. Tampoco en las versiones. Por eso son versiones, son traducciones, son copias. Solamente en el material primario, donde escribieron los hombres inspirados por Dios, eso es inspirado. Aunque estas, o sea, las copias, las traducciones, las versiones, son fiables, no cuentan con una inspiración divina como los manuscritos originales. Las traducciones actuales son producto del trabajo académico sobre copia de manuscritos originales, pero no son inspiradas. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Vamos a dar fe que las traducciones y versiones y copias no sirven? No, obviamente que sirven, son saludables, porque no tenemos las copias, perdón, no tenemos, digamos, ya los manuscritos originales, es cierto, no vamos a negar esto, pero tampoco vamos a decir que las versiones, las traducciones, etcétera, no son confiables, de ninguna manera. Por supuesto que son confiables. Ya el hermano Eduardo presentaba la versión de la RBC, ¿no? La Reina Valera contemporánea. Yo la tengo, por ejemplo. Yo la tengo, la Reina Valera. Tengo como 7, 8 versiones y que las uso para mis estudios, para mis enseñanzas, mis prédicas, ¿no? Y puedo decir, como profesor y también que he sido enseñado por profesores que saben hebreo, saben griego, saben de papirología, etcétera, ellos dicen esto, es cierto, no tenemos ya los manuscritos originales, pero lo que tenemos, las copias de las copias, etcétera, dan fe que la Biblia es lo que tenemos ahora. O sea, no es inspirado, pero sin embargo son confiables, son fiables, no podemos dudar. Eh, Algo más. Dios inspiró a los autores humanos solo al escribir su palabra. ¿Ya? No es que ellos estaban todo el tiempo siendo inspirados, siendo inspirados, siendo inspirados. No, los inspiró en momentos. Cuando Dios quería que escriban algo o quería hablarles algo, allí nos inspiró. De ahí para adelante el profeta, el sacerdote, el apóstol desarrollaban su vida normal, digamos, su vida cotidiana. Obviamente, teniendo en cuenta siempre la palabra de Dios, su testimonio, su moral, su ética, por supuesto. Ahora, esto hizo que el mensaje que está más allá de los poderes humanos llegara a ser divinamente autoritativo. Podemos decir que cuando leemos la Biblia, no solo leemos, sino que a su vez escuchamos la voz de Dios. Eso es lo que hay que tenerlo claro también. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios quien nos está hablando a nosotros. Si bien es cierto, el autor escribió en el momento preciso cuando Dios quiso que escriba o que diga algo de parte de Dios, de ahí desarrolló ¿cómo se llama? Su vida cotidiana. Nosotros cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Es bueno aprender esto porque algunos piensan de repente, ¿no? Que, que los profetas, los apóstoles, a cada momento estaban escuchando palabra de Dios y como que estaban un poco saturados y estresados, escribiendo. Y cuando no escuchaban la voz de Dios, como que se ponían tensos porque Dios no les hablaba. No. Digo esto porque hay cristianos que
a veces quieren que Dios les hable, ¿no? Y la mejor profecía, como hemos leído en Pedro, es la misma palabra de Dios. Lo mejor, por decirlo así, si queremos escuchar la voz de Dios, leamos la Biblia, ¿no? Porque hay cristianos que a veces quieren que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? A cada momento Dios les hable, les hable, les hable, les hable, ¿no? Y hay cristianos que dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y a veces yo los escucho y encuentro ciertas contradicciones y pienso yo que cayeron en el extremo de la, digamos, de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Otra cosita más. Hay algunas cosas dichas en la Biblia que Dios no dijo. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, es cierto, y aquí lo explico. Hay algunas cosas dichas en la Biblia que Dios no dijo, sino otros. Dios inspiró al autor humano al escribir los sucesos, acontecimientos, los hechos, los dichos, palabras que dijeron algunos personajes, pero Dios no inspiró a que suceda o se dijese todo aquello. A ver, vamos con un ejemplo acá. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 8:25, el faraón dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Esto lo dijo faraón, no lo dijo Dios. Pero es palabra de Dios, o sea, es palabra de Dios en el sentido de que en este caso Moisés escribió lo que dijo faraón, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y hay razones para que Dios lo haya inspirado a Moisés para que escriba esto. Obviamente hay razones, ¿no? Mateo 4:9, allí se nos dice que Satanás es el que habló. Y Satanás dijo aquí, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se recuerdan, no? Esto. Obviamente, estas palabras no son habladas por Dios, sino que son habladas por Satanás. Mateo 12:24 dice, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aunque este versículo es una escritura de la Biblia, no es vocabulario dirigido por Dios. O sea, los hombres cuando le dicen a Jesús, tú echas demonios, pero por Belcebú, no es que Dios los inspiró a ellos. Ellos dijeron esas cosas. Es inspirado por Dios en el sentido de que en este caso Mateo escribe esta historia, estos dichos, aun cuando Satanás habla, y cuando Mateo registra, eso es inspirado. Dios no inspiró a Satanás por si acaso para que hable esto. Tampoco a estos hombres que decían a Jesús, echas fuera demonios por Belcebú, etc. Fueron cosas que sucedieron, que acontecieron, fueron hechos, fueron circunstancias y que se escribieron, ¿es cierto? Y cuando se escriben, toma carácter entonces de inspiracional. Ahora, ya habíamos dicho algo al respecto aquí, ¿no? La inspiración no anuló nada del escritor humano. Es decir, el escritor mantuvo su personalidad, el estilo individual, los pensamientos, las emociones y la creatividad al escribir. También los géneros o tipos de literatura que escribieron incluyen, por ejemplo, historia, ley, poesía, profecía, alegoría, biografía, cartas personales y apocalíptica. Por ejemplo, el libro de Salmos es poético, mientras que Reyes es histórico, Isaías es profético y Romanos es epistolar. Hay géneros. Dios no anuló, al contrario, usó al ser humano, aún sus emociones. Por eso usted lee los salmos, y los salmos son nosotros a veces nos podemos comparar con el salmista, porque también sentimos algunas cosas como el salmista las sintió. A veces sus temores, ¿no? Su alabanza después que vio la gloria de Dios al liberarlo de los enemigos, etcétera, ¿no? Pero el, el Espíritu Santo o Dios no anuló nada. Por eso usted va a ver emociones, va a ver temores, va a ver, digamos, gozo, contentamiento, alegría, en fin, ¿no? Porque
el Espíritu Santo o Dios mismo no anula nada de eso, ni los estilos literarios, sino que más bien Dios los usa. También podemos decir que la inspiración no era un sentimiento del escritor. La Biblia no nos dice nada acerca de los procesos psicológicos, espirituales implicados en la autoría humana, pero ellos sí estaban conscientes de que hablaban o escribían en forma directa las palabras que Dios les daba. ¿Qué pasa aquí? Nosotros, por ejemplo, leemos, la escritura es inspirada por Dios. Hemos visto a Pedro también, los santos hombres de Dios escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no, a ver, ¿cómo les digo? La Biblia no nos dice qué sentían ellos en ese momento. Ojito que no caían en un trance, por ejemplo. No es que caían en ponían su mente en blanco y Dios les comenzaba a hablar. No, nada de eso, nada de eso. No pasaba eso. Pero cuando el autor humano, Jeremías, Pablo, Juan, Moisés, Isaías y otros que escribieron, ellos sí sabían que era palabra de Dios. No sabemos la reacción de ellos, si saltaban, se alegraban, no sabemos eso. La Biblia guarda silencio ahí. Lo que ellos sí sabían y lo que nosotros sí sabemos, que es palabra de Dios. Ellos sabían que Dios los estaba impulsando a escribir. Pero no caigamos en el error que de repente caían en un trance. O sea, no, nada de eso, ¿no? Pero tampoco vamos a decir que era un sentimiento meramente humano. A ver, para resumir, vamos por aquí. Quiero terminar con algunos resúmenes. Creo que me quedan algunos minutitos. Primero podemos decir que las Sagradas Escrituras son el resultado directo del hablar divino por medio del Espíritu Santo, la teonestía, lo que hemos estado viendo. Dios vigiló en su calidad de superior, pero no dictó el material. O sea, en algunos casos sí, ¿no? Escriben tal material, pero no necesariamente lo hizo así. Fue el ser humano, el autor, que escogió material para poder escribir. Otra cosa que podemos decir que el Espíritu Santo sustentó a seres humanos para que estos escribieran la palabra de Dios sin fallas ni equivocaciones. Él supervisó directamente las palabras. Vamos a un punto final. Cuando hablamos de la teonestía, no hablamos de la sublimación de la personalidad del autor humano, sino que reconocemos que el Espíritu de Dios entra en la palabra humana y en la forma humana de hablar y por consiguiente también de escribir. Por eso decimos, no, Dios no anuló nada, ni emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, ni el estilo literario. Dios usó todo eso. Dios empleó autores humanos y sus propios estilos individuales. A pesar de ello, lo producido fue en los manuscritos originales sin error alguno. El resultado es palabra de Dios. Y por aquí culminamos. Espero haber sido de ayuda, de bendición. Quizás algunas preguntitas. Le paso a mi hermano Eduardo. A... Rolando también. Pastor Heralo, muchísimas gracias por la exposición. Ahí ya voy leyendo las preguntas a Rolando. Ahí Rolando ahorita va a entrar en esa parte. Le agradecemos en la exposición, pastor. Hay un tema un poquito, vamos a decirlo, comentado en el mundo evangélico y a veces hay que poner los puntos sobre las IES y usted nos ha hecho un recorrido del texto bíblico. Le pido a mi compañero Juan Carlos, Ya. quiero mencionarles algunas acciones que vamos a hacer mientras que Rolando entra. No sé si está Juan Carlos, si no, yo lo voy leyendo acá. A ver, ¿qué información presentamos acá? Hoy hemos aprendido algo del tema de la inspiración y Sociedad Bíblica pone a disposición del mundo cristiano, del mundo evangélico, sus diplomados. Este 31 de enero está comenzando 2 diplomados, ahí lo podemos ver.
Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes y Educación Cristiana Innovadora. Cuando inicia, 31 de enero, los hacemos todos los sábados vía Zoom y le animamos a que puedan participar. En la parte de abajo podemos ver ya la programación del año. Así que eso ya más adelante vamos a ir diciéndoles. Así que les animamos a que estudiemos, a estudiar el tema de la palabra a través de estos diplomados, ¿no? Ahí verán, ¿no? En agosto que aparecen los diplomados y como les digo, ya está la programación del año dada. Te pediría, Juan Carlos, el tema de las Biblias de estudio, así si lo tienes para hacer una mención y de ahí pasar con Rolando. Ahí siempre presentamos textos, recursos bíblicos, le llamamos Biblias de estudio, que nos ayudan a poder tener una comprensión mayor y poder contextualizar el tema de los textos y poder tener esa comprensión, por no decir esta palabra de sabiduría, ¿no? Poder comprender el texto bíblico, ahí está, ¿no? Y una de las tantas Biblias de estudio que tenemos, la que estamos presentando, es la Biblia multiversión. Es un texto en el cual, a la hora de abrirlo, tenemos 4 versiones, en lo cual uno puede comparar en el tema de las traducciones. Y ahí refuerzo un poquito lo que el pastor Heraldo nos dijo, ¿no? Son traducciones. Y a veces los que trabajamos acá en Sociedad Bíblica y en la comunidad de fe me dicen, hermano Eduardo, usted que trabaja en Sociedad Bíblica, ¿cuál es la mejor versión o cuál es la versión que Dios ha hablado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre decimos, es la versión que te acerque a Dios. No le podemos decir que esta versión es mejor o esta es peor. Es la versión en la cual usted se acerca confiadamente a Dios. Y esta Biblia me ayuda a hacer justamente esa comparación. Reina Valera del 60, la contemporánea, que es un lenguaje, como su misma palabra lo dice, contemporáneo, la Dios habla hoy y el tema de la TLA. Entonces, cuando nos acercamos a los textos bíblicos, ¿no? A los que estudiamos, siempre se nos recomienda vean de ver otras traducciones, ¿no? Y ahí esto le va a ayudar. Y a veces la broma se hace, ¿no? La mala noticia. Pero yo quiero saber exactamente lo que Dios dijo y la mala noticia es hay que aprender hebreo y hay que aprender griego. Ya ese es otro momento. Acá podemos ver traducciones y ver cómo la traducción tal va presentando el texto bíblico y este es un recurso que le va a ayudar para el tema de los estudios. Así que acérquense a su sociedad bíblica local, que puedan adquirir este producto, por lo menos en Perú. Ya la otra semana ya lo estamos sacando de aduana, así que va a estar disponible y le animemos a que puedan adquirir. Bueno, con eso termino y le doy paso a mi compañero Rolando, en el cual viene la parte de las preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Y Pastor Heraldo, está calientita la cosa, hay muy buenas preguntas. Realmente es un tema sobre la Biblia, da mucho por tejer y hablar, ¿no? Entonces, pero tengo algo muy interesante. Eh, a ver, ahí 7, 8, 9, 10 preguntas. De las 10 las he tratado de combinar un poquito para que quedemos con 4 que están muy interesantes. Eh, ha hablado algo, pero dice, por favor, un poquito más, háblenos, dice, ¿qué evidencia interna, o sea, dentro de la misma Biblia, muestran que sus autores escribieron guiados por Dios? ¿Está sin audio, Heraldo? Ok, Sí, pastor. Ahí está. gracias, gracias. A ver, corrí un poquito por el tiempo,
Permítanme en las diapositivas ver algunos versículos. Estábamos viendo, a ver, acá estamos, permítanme. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de versículos que estábamos viendo. Corrió un poquito, pero por ejemplo aquí, por ejemplo, podemos ver estos versículos. No tengo ahora, digamos, los versículos copiados como estos de acá, pero aquí podemos ver evidencias, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios le dice a Isaías, ve pues ahora y escribe, escribe. ¿Ya? Esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Aquí, por ejemplo, podemos ver que es Dios quien le dice al profeta, escribe. Jeremías 32 también nos dice, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Si bien es cierto, aquí no nos dice que Dios inspiró a Jeremías, a Isaías, pero cuando Dios le dice a Isaías y a Jeremías, a Ezequiel también, ¿no? Ezequiel 37:16 dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Implícitamente, se está hablando de la inspiración, porque estos profetas y otros más no escriben por una ocurrencia de ellos o por una motivación de ellos. Lo hubiesen podido hacer de repente, pero no hubiese tenido esa naturaleza de ser palabra de Dios porque no fueron inspirados, porque si es que hubiese una ocurrencia de ellos. Pero aquí como Dios le dice escribe, 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 implícitamente estamos hablando de que Dios es el que está inspirándolos a ellos para que escriban, en este caso, la visión y otras cosas más que Dios les estaba diciendo. Leímos también Apocalipsis, ¿no? 1:11. Y aquí vemos, yo lo subrayé aquí, ¿no? Escribe en un libro. Apocalipsis 21:5. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También implícitamente estamos hablando de inspiración. Dios les está diciendo, escribe. ¿Ya? A ver, de repente me ayudan con este versículo de acá. No sé si podemos leer Éxodo 4:30. Yo tengo acá mi primera Biblia. Esta es mi primera Biblia de hace, una RB 60 de hace 38 años. La tengo toda forrada, etcétera, ¿no? A ver, si usted puede leer, de repente alguien puede leer Deuteronomio 4:2. Yo voy a buscar Éxodo 4:30. ¿Ya? Deuteronomio 4:2, alguien puede ver Isaías 59:21. También podemos ver ahí algunas evidencias internas. Éxodo 4:30. Nos dice, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Ve? Que Jehová había dicho a Moisés. No fue Moisés quien le dijo a quién se le ocurrió hablar, sino que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. A ver, alguien lee por favor Deuteronomio 4:2, alguien Isaías 59:21. A ver, pastor, yo tengo acá Isaías 59:21 y voy a leer en la TLA. Tengo Deuteronomio Dice, 4:2. ¿Ya? Deuteronomio 4:2. ok, ¿puedo leer? Sí, adelante, hermana. Ya, por favor, hermana. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Muy bien. En la inspiración, Dios dicta exactamente lo que él quería que se escriba. El hombre escribe exactamente lo que Dios le dicta. No se añade, no se quita nada. Ustedes recuerdan cuando Jesús dice, ni una jota, ni una tilde pasará. Porque la inspiración es importante. Cada palabra. Y ahí vemos también que la palabra de Dios es verbal y es plenaria. Verbal quiere decir que cada palabra es inspirada por Dios.
plenaria quiere decir que todas las palabras, de Génesis hasta Apocalipsis, son inspiradas por Dios. Y no se debe añadir ni quitar. Esa fue la orden, que también tiene que ver con un tema de inspiración ahí, ¿no? A ver, hermano Eduardo, creo que Bueno, Isaías. Isaías. Leo Isaías. Dice, yo hago un pacto con ustedes, les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. Así es. Porque, ¿por qué, por qué esta importancia? ¿Por qué esta importancia de la palabra? Porque es inspirada. Tiene un valor único. Y eso también nos debe llevar a nosotros a una reflexión, ¿no? Como usted que es predicador, pastor, líder de algún ministerio o de algún grupo, tenga en cuenta que la palabra es inspirada. No podemos añadir ni quitar, y que tenemos que darle el valor fundamental que la palabra tiene. La palabra de Dios siempre va a dar los mejores resultados. Por eso el tema, creo que de la inspiración es importante. Son evidencias, hermanas, internas las que tenemos acá acerca de que la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Gracias, Pastor Herald. Creo que más completa la explicación que esa, no hay otro detalle. Tengo una siguiente pregunta que habla, dice, ¿qué papel juega el cumplimiento de las profecías en demostrar que la Biblia proviene de Dios? Ah, interesante. Obvio, ¿no? Si es que las profecías que se han cumplido, eh, a ver, o las profecías escritas se han cumplido, son evidencias claras que la Biblia es la verdad. Son evidencias claras que la Biblia es palabra de Dios. O sea, es inspirada por Dios. Obvio que faltan profecías que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, la profecía de la segunda venida de Jesús. Pero si la profecía de su nacimiento, de su concepción, del lugar donde nació, que Miqueas 5:2 dice que nació en Belén, etcétera, se han cumplido, de su muerte, de su resurrección se han cumplido, pues la profecía, digamos, de su segunda venida también se va a cumplir. O sea, las profecías cumplidas juegan un papel muy importante, el cumplimiento mismo de ellas, y con esto podemos dar testimonio de que la Biblia es la verdad, es palabra de Dios. Porque si la profecía no se hubiese cumplido, pues de nada valdría creer en lo que dice la Biblia, ¿no? Pero como sí se han cumplido, entonces juegan un papel muy, muy importante para la naturaleza misma de la Biblia, que tiene carácter de inspiración, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, esta sí que es calientita, ¿no? Bueno, dice así, ahora sí, ¿qué ha pasado? Aquí se está bloqueando mi equipo con mis preguntas que coloqué. Bueno, vamos a mover esto un poquito. Allí. Bueno, dice, en este tiempo, permítanme, bueno, voy a sacar otra pregunta, se me tapó con otra cosa. Dice, ¿cómo ¿cómo se explica la unidad del mensaje bíblico a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores en diferentes épocas? Lo que tú mencionabas, podían haber 40, 44, pero ¿cómo se explica esa unidad del mensaje bíblico? Perfecto. Es interesante también el tema de los autores, pero también es interesante el tema del tiempo, que también, digamos, los académicos, los estudiosos, no se ponen de acuerdo, pero bueno, es un punto aparte, ¿no? Algunos piensan que la Biblia se escribió en 1100 años, otros en 1500 años. También se escribió en diferentes lugares, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Pero lo importante de todo esto también es que los autores no se conocieron, ¿no? Porque algunos murieron,
quedaron preservados sus escritos. Por ejemplo, David no conoció a Moisés personalmente, ¿no? Los apóstoles no conocieron personalmente a los profetas. Pero sin embargo, el mensaje es único. El mensaje es único. El mensaje es singular. La Biblia nos habla acerca de la salvación del reino de Dios, de Jesucristo. Son mensajes únicos. Eso hace que la Biblia, digamos, en su mensaje único, teniendo en cuenta 40 autores o 44, teniendo un tiempo de 1100 o 1500 años, teniendo un tiempo que los autores no se conocieron, no todos se conocieron, algunos profetas sí, contemporáneos se conocieron, pero no todos, teniendo en cuenta que se escribió en diferentes lugares, pero sin embargo, el mensaje es único y no hay contradicción. Eso hace entonces que la Biblia tenga un valor en cuanto a la inspiración. Y podemos afirmar que la Biblia es inerrante e infalible, a pesar que fue escrita por autores humanos diferentes, en un tiempo largo de 1000 o 1500 años, en lugares diferentes, sin embargo mantiene un mensaje particular a la humanidad, mantiene un mensaje singular para nosotros, la salvación que Dios quiere para el ser humano y acerca del reino de Dios cuando entramos a la salvación. O sea, Dios quiere lo mejor para el ser humano. La vida no se contradice. Eso es importante, es interesante. Y por decirlo así, sería o es un punto a favor de nosotros cuando hablamos acerca de la inspiración. No hay contradicción a pesar de la cantidad de autores, de la cantidad de años, de las diferentes épocas, de los diferentes lugares donde los autores se encontraban al escribir. ¿Por qué tiene un solo mensaje? Porque Dios, que es el autor original, estaba, digamos, en el punto crucial, ¿no? Él era el que dictaba, o el que inspiraba, o inspiró al ser humano para que escriba su mensaje singular. Perfecto. Ahí viene ya la otra pregunta que estaba muy interesante, que sin duda tiene mucha contextualización en nuestra realidad, en nuestro tiempo, y dice, en este tiempo que hemos aprendido que cuando oramos, que cuando buscamos a Dios, Dios está con nosotros, nos ilumina, dice, ¿no? ¿Hay todavía inspiración para escribir algo? ¿En qué medida es también vital como seguidores de Cristo contar con la iluminación y el discernimiento del Espíritu Santo en este tiempo? Ok. La inspiración como tal, ya en estos tiempos, ya no se da. Ya no se da. Cuando se cerró el canon de las Escrituras, y siendo Apocalipsis el último libro inspirado por Dios, de ahí para adelante ya no hay inspiración. Dios quiso solamente que se escriba lo que tenemos ahora en los 66 libros canónicos. Lo que tenemos ahora nosotros es iluminación, bien dicho el término. Es decir, llegamos a entender la palabra inspirada porque Dios a través de su Espíritu Santo es quien nos ilumina. Por decirlo así, nos prende el foquito, ¿no? Nos prende el foquito para que entendamos correctamente lo que está escrito. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos hace recordar todas las cosas. Es por eso que debemos leer la Biblia, estudiarla, hacer nuestros devocionales, hacer estudios exhaustivos, entrar a diplomados como esos también, ¿no? Estaba leyendo allí en la presentación que habían diplomados, creo, de predicación bíblica, ¿no? De predicación bíblica. Y seguramente que en la predicación usted va a estudiar hermenéutica, exégesis, homilética, que son 3 ciencias de la interpretación que nos ayudan a entender la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay cristianos que dicen, ¿qué homilética ni qué homilética? ¿No? Como un compañero de estudios cuando tomaron un examen, la pregunta era, ¿qué cosa es la homilética? Y él respondió así, ¿no? ¿Qué homilética ni qué homilética? Basta con ayunética y rodillética, decía él, ¿no? Eso no, o sea, el mundo académico es interesante. Saber ciencia de la interpretación es interesante. Por eso
entre estos diplomados de predicación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que si bien es cierto, nos lleva a toda la verdad, nos hace recordar todas las cosas, nos ilumina, el Espíritu Santo no está en contra del estudio. No está en contra del estudio. Al contrario, Él quiere que nosotros estudiemos y nos ha dejado herramientas, ciencias bíblicas, que son de ayuda para que nosotros podamos entender las Escrituras. Y la iluminación del Espíritu Santo, por decirlo así, va a ser más viva, más completa. Miren, cuando uno estudia ciencias de interpretación de la Biblia, uno va a entender mucho más. Y de repente vamos a tener que corregir ciertos errores de interpretación que van a ser de ayuda y van a ser para nuestro crecimiento espiritual. Es cierto, ya no hay inspiración, hay iluminación. Es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento, pero el Espíritu Santo no está en contra de la preparación académica. Al contrario, cuando decimos nada que ver con hermenéutica, nada que ver con exégesis, nada que ver con esas cosas, yo pienso que estamos pecando un poco allí, creyendo que somos más espirituales, dejando de lado los estudios. Así que leamos la Biblia con un corazón abierto, humillémonos delante del Señor, es cierto, oremos que Él nos dé el entendimiento, Él nos va a iluminar, pero también estudiemos un poquito. Les animo a que podamos estudiar. Amén. Perfecto. Como en toda esta área de Sudamérica, Centroamérica, cuando vamos a algo nos dice, ¿y no hay un aumentito más? ¿No hay alguito más? Bueno, tenemos aquí una pregunta muy interesante que valdría la pena. Dice, pastor, dice, ¿cómo saber que el canon bíblico que usamos es correcto? ¿Y de qué tradición es la que es más exacta? Ya. A ver, el canon bíblico tuvo sus razones, ¿no? En ese tiempo habían otros libros más, los famosos apócrifos. Eh, Algunos son buenos libros para referencia histórica, ¿no? Como Macabeos, otros más, pero que no son inspirados. ¿Por qué no son inspirados? Porque algunos versículos contradicen a otros versículos. Y una regla canónica es que los libros no se debe, la Biblia no se debe contradecir. Por ejemplo, Macabeos lo usan nuestros amigos, los curas, para orar por los muertos. Para orar por los muertos. Por eso ellos oran por los muertos, no hacen misas por los muertos. Y aparte también por una cuestión económica de ellos, pero es un punto aparte. Entonces Macabeo no se puede tomar como un libro inspirado porque contradice a Hebreo, ¿no? Está establecido que el hombre muera una sola vez después de este juicio. Entonces, el canon bíblico tiene razones de ser, ¿no? Y se le llama canon porque viene de regla, ¿no? Canon es una palabra griega que quiere decir regla. Entonces, cuando los hombres, digamos, de ese tiempo, vieron otros libros que querían que se añadan a la Biblia y que algunos lo reconocían como que si era palabra de Dios, que eran inspirados, pero ellos al leerlos comenzaron a notar contradicciones, entonces sacan reglas, por eso es el canon, ¿no? Sacan reglas. ¿Cómo saber que los libros que nosotros tenemos son inspirados por Dios, los 66 libros, en base al canon? Y las reglas canónicas surgieron del mismo texto sagrado. Por ejemplo, la paternidad literaria. Los libros tenían que tener un escritor humano conocido. Los libros no podían los libros no podían contradecirse entre sí, como por ejemplo Macabeos, Tobías, Judí y otros libros más que sí se contradicen. Por eso lo sacaron al menos nosotros lo hemos sacado. Y así, ¿no? Habían reglas entonces. Entonces, cuando cumplían con todas esas reglas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se reconocieron como canónicos. Nosotros nos hemos quedado con 66 libros porque en base a las reglas canónicas.
Ahora, ¿qué traducción es la mejor? Eh, a ver, ¿saben lo que yo pienso? Que la traducción que más entendemos es la que más nosotros debemos leer. Yo me quedo con la Reina Valera. ¿Por qué me quedo con la Reina Valera? Tengo otras traducciones, ¿no? Tengo la Reina Valera contemporánea, tengo otra Biblia de estudio también, ¿no? La Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual, ¿no? TLA, y otras versiones más. Tengo como 8, como 10 versiones, pero yo me quedo con la RB60. ¿Por qué me quedo con esta Biblia, con esta versión? Porque como yo tengo 38 años de creyente, esta Biblia fue la que empecé a leer. Y esta Biblia, para mí, la entiendo mejor. Con ese lenguaje de un español, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y es español, ¿no? Y lo entiendo más. Cuando leo otra versión del lenguaje actual, etcétera, también lo entiendo, pero me quedo con esta, con esta versión, porque, digamos así, es de mis tiempos. Las otras versiones son de ayuda para cuando se me complica un poco el lenguaje paulino, ¿no? Entonces voy a una traducción del lenguaje actual. No podemos decir, a menos de mi punto de vista, ¿no? ¿Cuál versión es la mejor? Si no, pienso yo que depende de cuál versión es la que podemos entender más. Pues tenga más versiones. Eduardo creo que ya presentó ya de varias versiones. Compre una Biblia con varias versiones, o cómprese varias versiones y va a ver que le va a ayudar mucho. Le va a ayudar muchísimo. Es palabra de Dios, es una traducción, pero es confiable. Es confiable. Perfecto, Pastor Gerardo. Amado Muchas pastor, buenas gracias noches. ¿Cómo por este está? tiempo. Amado pastor, buenas noches. Una pregunta, Ujú. A una ver si pregunta, es amado corta, no pastor. estamos ya. Adelante, Sí, corta, adelante. corta, corta. Vamos a ir terminando, Rolando, ya, nos va ganando el tiempo. Es corta, es corta. Amén. A ver, A ya, ver, hacemos hágala. esa Ya pregunta y nos dice, retiramos. dice que no se debe añadir ni quitar una tilde. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ya, es que en el griego, o sea, habían tildes, ¿no? Habían lo que nosotros llamamos tilde, bueno, en el griego es espíritu, se llama, ¿no? Espíritu. Hay palabras que para nosotros, o sea, si escribimos en el castellano son tildes, ¿no? En el griego se le llama espíritu, ¿no? Es como una comita que puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, que tiene mucho significado para ellos, en la pronunciación, ¿no? En la pronunciación. Entonces, eso quiere decir que ni siquiera esa tilde, por decirlo así, ni siquiera ese puntito en la I, si lo queremos hablar en nuestro idioma, ni siquiera ese puntito en la I debemos quitárselo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, y como la inspiración es verbal, quiere decir que cada palabra es inspirada. Si tiene ese tildito o no lo tiene, entonces el Señor Jesús dice todo, o sea, cada palabra, con tilde o sin tilde, cada palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, no quites esa palabra, no la quites, tenla muy en cuenta, es la idea, no digamos, de cuando el Señor Jesús Añadir tampoco, ¿no? Añadir tampoco, ¿no? tampoco, no podemos añadir, porque nosotros erramos. Bueno, si añadimos algo, ya erramos ya. Por eso les animaba a, a interpretar correctamente, y los cursos que se van a dictar aquí en el diplomado de predicación, le va a ser, no va a ser de mucha ayuda. Porque yo también tengo que seguir estudiando para seguir interpretando mucho mejor. Así es. Muchas gracias, Gerardo. En verdad quisiéramos tener toda la posibilidad de tener todas las preguntas y respuestas, pero hermanos, seamos parte de la familia bíblica. Muchos de nuestros hermanos expositores a veces nos comparten sus presentaciones
Y cuando es así, lo único que usted tiene que hacer es escríbanos a nuestros inbox en su país y díganos, hermano, he estado presente, ponga su nombre y su apellido, a qué ministerio se dedica para que nosotros podamos contactarnos. No nos mande un número telefónico y dice, por favor, mándenme la presentación, sea un poquito más específico, entremos en una interacción para compartir y en un año usted va a tener en verdad todo un informe de ciencia bíblica con un montón de temas. Entonces, queremos hacer parte de la familia de usted. Bueno, permítanme también esta oportunidad compartir con ustedes algo muy interesante que semana tras semana lo hacemos. Es, No, pues, pero ¿cómo? bueno, alguien está, vamos a bloquear un poquito algunas líneas. Bueno, decirles que semana a semana tenemos un recurso bíblico que compartimos con algunos hermanos. Y quiero animarle a usted, mi hermano. Hoy teníamos casi 222 participantes en Zoom, porque algunos se conectan por el Face y otras plataformas. Pero quisiéramos que ponga su nombre, hermano. Cuando llegue, ponga su nombre, la ciudad y el país. Eso nos ayuda muchísimo a ayudarnos, porque a veces pone Perú. ¿Pero en qué parte del Perú o qué parte de Amado Colombia? pastor, Tan grande bendiciones. No el soy de país. Perú, soy de la iglesia. Claro, por eso ayúdenos con esa aclaración y a sus amigos, a los que invita, dígale, ¿tienes interés? Pon el nombre de tu país, la ciudad, para que nos ayude y ustedes también puedan gozar. Esta noche solamente tenemos Amén. personas que han compartido, que hemos logrado de tres países. Del Perú, si usted escucha su nombre, acérquese a la Sociedad Bíblica y diga, he sido beneficiado con un recurso bíblico. Del Perú, Elí Samaniego. México, Anuar Acriel Pech, qué tremendo apellido, Ari Acriel Pech Charro. Guatemala, Flori L. Nada más ha colocado. Bolivia, Windsor Miranda. Entonces, hermanos, son esos los hermanos que han puesto su nombre y otra vez hemos hecho la selección para ustedes. Por favor, el primer día hábil en la sociedad bíblica, acérquese y reclame esa bendición. Bueno, queremos también presentarle la siguiente Hermanito, webinar que vamos a tener el día viernes. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Hermana, estamos ya un poquito fuera. Mire, con todo gusto, escríbanos al inbox y vamos a compartirle con el pastor Heraldo y vamos a tener la oportunidad de que usted también tenga esa respuesta. Tenga la seguridad que le vamos a responder. Escríbanos al inbox. Es respecto a lo que tenemos- está hablando de los... A ver, dígalo, hermana, dígalo. Mire, lo que pasa es que el webinar del viernes pasado yo salí ganadora de un recurso, me dijeron. Y ya mandé la información a la Sociedad Bíblica, me dijeron que yo hablara a la Sociedad de México, ya mandé y no me han dado nada, no sé. No quiero ser exigente, o sea, solo esa duda tengo. Ya. En el equipo tenemos grupos que trabajamos, Gracias. hermana, investigando esto y por eso les animo que no solo se queden con su nombre y el país, si pueden ponerle el teléfono más, póngale el teléfono porque así podemos llegar, hermanos. A veces es bien complejo cuando hacemos la selección si no tenemos mucha información. Mejoremos este año en esa información y nos va a ayudar mucho, hermana. Yo creo que están escuchando los hermanos de México y vamos a hacer la revisión y le vamos a estar poniendo en contacto. Muy bien, tenemos Muchas gracias. para este próximo viernes, tenemos una nueva webinar en el mismo horario que está usted en su país y el tema va a ser Job, protesta humana y respuesta divina. Job, protesta humana y respuesta divina. Sin duda, creo que nos va a crear mucha información y mucha oportunidad. Va a estar compartiéndonos con nosotros la profesora Lady Cifuentes, quien va a ser de mucha oportunidad, hermano. Entonces, separe su tiempito, acompáñenos este viernes 23
con la webinar que vamos a tener. Muchas gracias, hermanos, por el gran corazón que ustedes tienen al acompañarnos cada viernes y hacer posible que nosotros nos gocemos junto con usted. Voy a invitarles a que oremos y terminemos este tiempo agradeciéndole a Dios y nos encontremos el próximo viernes. Acompáñenme orando. Padre Santo, quiero darte gracias porque nos has dado la vida, nos das la oportunidad que un equipo de tus hijos organicemos este tiempo de webinars para fortalecer a la iglesia. Ayúdanos a que seamos fieles también. Esta información que recibimos la analicemos, la investiguemos y también meditemos y pensemos qué realmente nos ayuda en nuestro crecimiento. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres que nos han acompañado esta noche. Que la gracia y la bendición sea, Señor, con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, Dios nos los bendiga. Aproveche de abrir ahora su Buenas micrófono y noches. des un Gracias, saludito Pastor mientras nos Heraldo. Un permita Juan abrazo. Carlos. Buenas noches con todos. Gracias, Pastor Pastor. Carlos, Dios lo Gracias, bendiga. pastores, Gracias por la desde exposición. Cusco, Muchas Perú, para todos un bendiciones. saludo. Dios bendiga a todos, hermanos de Perú, Dios le José bendiga Amén. a Amén, todos. amén. Bendiciones, Dios pastor. les Que bendiga Dios a nos la todos. bendiga Dios los siempre. bendiga. Bendiciones desde Huánuco, Perú. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones, hermana, de Perú. Amén. Bendiciones. Iglesia hermosa, de acá de Perú, de Ate Vitarte, hermano de intercesión. Que Dios